muchas ocasiones necesitaremos conocer la dinámica que se ha establecido dentro de las diferentes agrupaciones de personas. Para conseguirlo, podremos realizar un sociograma, que es una herramienta de medida gráfica con la que obtendremos información relevante sobre las relaciones sociales generadas de forma natural dentro de un grupo de individuos de manera social. Pero, ¿qué es en sí un sociograma y cómo y cuándo deberíamos de utilizarlo? ¿Quién es quién en cada grupo? Bueno, mi nombre es Nubia Montserrat Velasco Martínez, estudio en la Universidad de Guanajuato y el día de hoy me van a acompañar a ver todos estos aspectos del sociograma. Recuerden que esto es para mi materia de metodología y elaboración de protocolos y comencemos. Bueno, ¿quién es quién en cada grupo? El sociograma lo que nos ayuda es a identificar al líder dominante y los diferentes lazos que se han establecido dentro de él, lo que nos sirve para detectar anomalías que interfieren con el normal funcionamiento del grupo y con sus objetivos en concreto. Entonces, el sociograma es un instrumento sociométrico para valorar las relaciones entre los miembros de un grupo. Para entender lo que es un sociograma, lo primero que necesitamos es saber cuándo y por qué aplicarlo. Las razones pueden ser variadas, aunque generalmente la propia naturaleza del grupo es lo que nos dará la pista. Habremos de tener en cuenta que, en primer lugar, cuáles son las razones que han llevado a este grupo a componerse y en qué modo se necesita la cohesión entre sus miembros para que estos puedan llevarse a término sus objetivos. Luego tenemos que considerar la armonía grupal. Entonces, esta es una condición necesaria para el desarrollo de las metas establecidas. El sociograma nos va a resultar de especial utilidad para cuando nosotros queramos corregir o intervenir en las ciencias y la tendencia social, surgida de una manera espontánea. Esto pues en el contexto escolar, por ejemplo, pues vamos a conocer de antemano quiénes son las figuras con menor apoyo social o, por ejemplo, se puede decir coloquialmente hablando, con menos amigos, ¿no? Entonces nos va a servir para detectar a aquellos niños en riesgo de exclusión. También este tipo de ejercicio nos puede prevenir actos de bullying, que es una cuestión muy sensible y muy complicada que lamentablemente sigue pasando en nuestros días. Entonces, actos que no nada más van a dañar al niño que es víctima del acoso, sino pues obviamente que van a intervenir negativamente en todo el avance de este grupo educativo. Entonces, en el ámbito laboral, por ejemplo, ahora puedo agregar, y bueno, en el ámbito laboral nos va a servir para detectar, por ejemplo, lo que es el mobbing, Y que bueno, es y el aquí les acoso tengo lo laboral. que es una guía Y práctica para asimismo, operar un obviamente, sociograma que y esto es volvemos a traer la altamente definición. perjudicial para Como su nombre el lo normal indica, pues desarrollo el del sociograma trabajo. es una En técnica ambos para casos que diagramar acabo de las mencionar, relaciones el sociales. sociograma lo Imagínense que nos va a esto, ¿no? ayudar es a De los detectar las integrantes de fuentes un de grupo. discordia En lo que que podemos ver en resultan el sociograma, distractoras. pues Entonces, aquí nosotros apreciamos vamos a ver así de cuáles manera son los focos gráfica y de rojos manera y vamos a completa tener la lo que son las oportunidad, relaciones o la los vínculos de amistad excelente o de afecto oportunidad de que detenerlo en el convergen o momento. divergen Entonces, respecto a los miembros de esto un lo grupo. que pasa Esta es que pues es una aleja al grupo herramienta de sus útil para objetivos, porque identificar lo como que todo les el digo mundo que por ejemplo sabemos, son los un grupo de liderazgos, personas los que son los es un liderazgos grupo que naturales, los que son piensa liderazgos de una virtuales, misma los que manera hay o que va liderazgo encaminada nulo, hacia un o objetivo. como lo vimos, Entonces, podemos si identificar esto casos de está moving o pasando, de bullying, según sea el caso. existe este foco Bueno, pues rojo, el esta es objetivo la del manera, sociograma la es conocer perfecta estas situación dinámicas que podemos sociales nosotros e generar intervenir para detenerlo. intencionalmente para Entonces, prevenir y o a modificar efectos situaciones psicológicos, por conflictivas que ejemplo, se el puedan sociograma presentar. lo que O se básicamente puede también lo que nos considerar sirve es nada más es como un para conocer primer cómo está el screening grupo. con Muchas veces el no se que quiere vamos a modificar o no se establecer quiere una imagen cambiar social del nada o grupo. no se Entonces, quiere ¿qué quiere eliminar decir alguna esto? conducta, Vamos a sino tener simplemente un es un vistazo vistazo a lo gráfico. que es la dinámica del grupo. Entonces, es parte del estudio de la sociometría. Bueno, ¿de dónde parte la elaboración de nuestro sociograma? Pues vamos a tener estos 4 aspectos vitales que pues es la identificación de estos diferentes tipos de interacciones. Estos son los que se pueden dar en la composición de los diferentes tipos sociales. Entonces, aquí puede ser por pares también, por binas o por tríos. Entonces, Well en 1990 nos dice que al hablar de los vínculos que existen en las relaciones de los elementos que constituyen estos grupos sociales, pues él afirma que estas relaciones se dan por situaciones psicológicas, afectivas o culturales en específico. Y estas él nos las identificó en 4 cajitas, que la primera voy a hablar una por una. Entonces, la primera son las relaciones neutrales. Entonces, les digo que aquí es como cuando los sujetos, aún actuando o haciendo presencia en un mismo grupo, no establecen relación de ninguna índole con los demás. Entonces, un ejemplo que yo puedo darles es, por ejemplo, no sé, 2 jóvenes pueden estar oyendo en un concierto de rock, no sé,
o en un concierto de música y van a estar ubicados en el mismo espacio. Pónganle que uno está en el asiento 32 y el otro en el asiento 33. Pero pues, o sea, no necesariamente están estableciendo relaciones de afecto. No tienen así como ni comunicación, ni se conocen, ni se topan. Pero pues están compartiendo este momento. Aunque, pues sí, la relación es neutral. O sea, no existe absolutamente ningún tipo de afecto, ni comunicación, ni coordinación. El otro tipo de relaciones son las recíprocas, que es cuando los sujetos establecen esta comunicación entre sí, intercambian estos vínculos que podrían ser de afecto, de amistad o de atracción. Entonces, pues pueden ser un ejemplo como los noviecitos del salón, los noviecitos del trabajo, los jóvenes que, pues, por ejemplo, platican, pero también tienen esa, pues existe esa comunicación, ¿no? Pero también existen esos lazos que pueden ser como de amistad, de amor o puede ser también de atracción. Luego tenemos lo que son las relaciones unívocas. Tenemos lo que son las relaciones unícovas y tenemos lo que son las relaciones unívocas, que es cuando en una relación existe la simpatía, pero solamente de un lado, ¿no? Entonces podemos ver que es cuando las cosas no son 50-50, sino son 20-80, sino son 10-90. Entonces, esta simpatía solo fluye de una de las partes hacia la otra. Entonces, es decir, que esta simpatía, esta transmisión de estos lazos solamente existe de un lado, o sea, solamente una persona. Un ejemplo que podría yo darles es que, por ejemplo, hay dos jóvenes y que, pues sí, no sé, la joven lo que hace es que habla y trata de establecer esta comunicación, este lazo de amistad y la otra persona no está interesada. Eso se puede ver en qué, pues está en su lenguaje corporal, ¿no? Después tenemos lo que son las relaciones de rechazo o de enojo. Estas relaciones pues es cuando existen barreras de comunicación, de atención o de simpatía. Lo que nos lleva a que los miembros del grupo, pues obviamente que existe que esto provoca indiferencia, distanciamiento o hasta en algún momento un rechazo. De esta manera, como lo que ya les acabo de presentar, se van formando los llamados átomos sociales, que en grupos de 3 o de 4. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos llegar a un grupo y ver que hay grupos de 2, de 3, de 4. O sea, a pesar de que estemos en un grupo, los grupitos o las ramitas se van cerrando. ¿Para qué nos sirve el sociograma? Pues como se mencionó, esta técnica evalúa a un grupo y evalúa lo que son las relaciones sociales en su grado de integración, afiliación, que puede ser la amistad, y la autorrealización, en la realización de las tareas, en lo que es la estabilidad o la planificación de las actividades, etcétera, ¿no? Cuando estudiamos un grupo, lo que vamos a distinguir son 3 estructuras o dimensiones. La primera es la estructura externa, que sería el rol que juega cada individuo. Después tenemos lo que es la estructura interna, que son, por ejemplo, las atracciones personales o los sentimientos que cada uno tiene. Y por último tenemos lo que es la realidad social, que interpreta las dos anteriores. Y bueno, el procedimiento a seguir del sociograma, pues vamos a comprender los siguientes pasos. Primero es la organización del sociograma y la preparación de la hoja para registrar la respuesta. Lo que va a hacer nuestro guía, nuestro analista o en dado caso el maestro, es que va a conducir la sesión y él debe explicar el motivo del sociograma, cuál es el motivo del sociograma y vamos a solicitarle a los miembros del grupo en orden que se enumeren en este orden consecutivo. Por ejemplo, pueden ir diciendo 1, 2, 3, 4, 5 y este número va a ser su identificación. Segundo, les vamos a pedir que saquen una hoja de su cuaderno y en ella pondrán en el extremo derecho van a poner el número que les tocó y en el centro van a poner el número de la persona que elijan de acuerdo a la instrucción que les va a dar el guía del grupo. Segundo, les vamos a pedir que saquen una hoja de su cuaderno y en ella pondrán en el extremo derecho van a poner el número que les tocó y en el centro van a poner el número de la persona que elijan de acuerdo a la instrucción que les va a dar el guía del grupo. Bueno, se les hace solamente una pregunta a todos los miembros del grupo para que la manifiesten. Entonces van a manifestarnos lo que son sus preferencias y ellos van a elegir un solo nombre. Igualmente lo que debemos de plantear en esta pregunta,
pues tiene que ser, como les digo, a todos por igual. Y un ejemplo de preguntas que podrían surgir es, por ejemplo, no sé, ¿con qué persona de las que están aquí presentes te gustaría trabajar? ¿O con quién te sientes que te identificas mejor? O también, la última que les anoto aquí, ¿a quién elegirías como tu líder de grupo? Y bueno, las preguntas anteriores nada más debo de dejar claro que cada pregunta deberá ser valorada por separado, porque en cada ejercicio o tipo de pregunta las respuestas de los individuos pueden cambiar. Por eso el ejercicio exige que solo se haga un cuestionamiento por ejercicio. Entonces, bueno, ahora que tenemos esta parte, vamos a pasar con esto que es la confección del sociograma y la tabulación de las respuestas. Este procedimiento pues es bastante sencillo, ¿eh? Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es tener la identificación del sexo, o sea, esa podría ser como una división, depende del tipo de grupo y si esto podría acomodarse de esta manera. Entonces vamos a tener, es opcional totalmente, y después de esto vamos a asignar, por ejemplo, un gráfico a cada uno de los sexos. En este caso va a ser las mujeres van a ser representadas por círculos y los hombres por triángulos, ¿no? En el segundo vamos a recoger las hojas de todos y el guía va a dictarnos el resultado. Y en la tercera, pues ya, en el pizarrón vamos a ir, en este caso, como les digo, vamos a ir escribiendo las líneas y las flechas de la interacción. Por ejemplo, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver este ejemplo de la interpretación. Entonces, como yo les había dicho en la diapositiva anterior, aquí lo que van a hacer los círculos van a ser las chicas y los triángulos van a ser los chicos. Entonces, esta es una forma práctica de visualizar los resultados mediante círculos, triángulos y flechas. De esta manera vamos a identificar los líderes y los seguidores. Entonces, en el pizarrón, como vemos, el número 10 aquí, por ejemplo, es afín al número 5 y así sucesivamente. Entonces, podemos ir a decir, el número 1 es afín al número 2, el número 5 es afín al número 2, el número 3 es afín al número 2, el número 8 es afín al número 2, el número 6 es afín al número 2. Y pues en este sociograma lo que se observa es que existen dos personas que centran la atención de sus compañeros, como lo que es el número 2 y el número 3. Entonces, siendo aún mayor la fuerza del número 2, porque pues si se dan cuenta, él cuenta con 3 y pues obviamente tiene más aceptaciones, y por lo tanto el 2 puede ser un líder natural para el grupo. Y aquí tenemos otro ejemplo de lo que es un sociograma, y lo que podemos ver aquí también es que de igual manera se está representando lo que son los hombres y las mujeres, y tenemos ahora lo que es la presencia de una relación con una flecha y el vínculo fuerte con flechas que están apuntando a direcciones distintas. Entonces aquí podemos ver cómo yo no tengo que ver al grupo, no tengo que convivir con el grupo para poder ver cómo son sus relaciones y cómo ellos se reflejan en sí en el grupo, porque como les digo, puede haber grupitos de 2, de 3 personas, pero cómo se portan todos con el grupo en general. Entonces, aquí también lo que podemos ver es, tenemos como un asterisco, un solecito para los vínculos estresantes. Entonces podemos ver que hay vínculos fuertes pero estresantes, o también podemos ver vínculos fuertes de grupos de personas que son amigos, o podemos ver también lo que son los sujetos, que aquí vemos a lo que son las madres, la hermana, el sobrino, como la familia también es un grupo importante para analizar con el sociograma. No, pero ¿cuáles son las limitaciones del sociograma? Pues esta técnica presenta, pues como otras técnicas, pues una serie de limitaciones. Mediante esta técnica podemos detectar la existencia de algún problema en el grupo, pero no podemos, no sé, detectar cuál exactamente, ¿no? Se señala que cómo son las relaciones entre los miembros, pero no nos dice tampoco el por qué son así. Entonces, ¿cuáles son los motivos de que se den este tipo de relaciones y por qué no se dan otras? Para saber, por ejemplo, las razones, se debe de complementar con entrevistas individuales o recurriendo a otros instrumentos que lo complementen, como lo que vimos también aquí, que son las encuestas. En otras ocasiones será preciso redactar preguntas que contengan otras situaciones para un mayor y mejor conocimiento.
Y también será conveniente aplicar el sociograma en varios momentos, ¿no? Para detectar el grado de evolución que tenemos como de manera lineal, seguido. Y esto pues es un proceso abierto. Entonces, en conclusión, mediante esta técnica que es el sociograma, esto se usa en grupo. No olvidemos que el guía o el analista lo que puede detectar son estos aspectos, que sería como las preferencias intelectuales, las preferencias afectivas, también que son de algún miembro rechazado, la aceptación de un alumno de su grupo o el grado de cohesión que también tiene este grupo, la existencia de un líder, la localización de los sujetos aislados en este grupo y la existencia o inexistencia de un alumno, que podría ser, o de un usuario o de un integrante que es rechazado pero por el conjunto del grupo. Esta es mi fuente bibliográfica. Estas son las fuentes que tomé para la realización de este video. Espero que les haya gustado mucho. Si les gustó, suscríbanse, denle like, hagan todas estas cositas, activen su campanita y pueden quedarse aquí o darse una vuelta para ver más contenido de este tipo. Entonces espero que les haya gustado mucho. Lo hice con mucho cariño y espero que se lleven lo que es un sociograma, y si lo necesitan alguna vez, sepan que es una herramienta muy buena.